9 de la mañana, 25 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad porque Amnistía Internacional presentó su informe 2022 en el que da cuenta de recortes a la libertad de expresión, condiciones de reclusión y también se señala inseguridad alimentaria como algunos de los temas que marca este informe. Para profundizar justamente sobre esto es que recibimos a su directora, la directora ejecutiva de Amnistía Uruguay, a Lucía Pérez Chabanó. Bienvenida, Lucía. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué le llamó sobre todo la atención, ¿no? Una vez que ya está elaborado el informe, que está procesado a nivel global, ¿qué es lo más llamativo de esas debilidades, entre comillas, que tiene Uruguay en la visión de Amnistía? Bien, bueno, esta es la revisión anual que hace Amnistía Internacional, es que se lanza globalmente en todo el mundo y recoge el estado de situación de los derechos humanos en 156 países. Y todos los años elaboramos el capítulo ampliado sobre nuestro país y tal vez el elemento característico, distintivo de este informe en particular tenga que ver con poner sobre la mesa una señal de alerta, ¿no? Lo decíamos allí en el prólogo, de poder poner el foco en algunos temas que nos están preocupando y justamente nos preocupa un debilitamiento del sistema de garantías en Uruguay, que esto lo podemos ver repasando 2022 en algunos hitos o algunos eventos que han sucedido que prenden un poco las señales de alerta en aquellas características que han sido destacadas positivamente de Uruguay, que refieren a su normativa, que refieren también a su institucionalidad, a las prácticas y a la adhesión que tiene Uruguay en todo lo que tiene que ver el sistema de protección de derechos humanos a nivel interamericano, a nivel también universal. Y bueno, algunas señales que nos preocupan. Sin duda, la agenda de 2022 a nivel social y político estuvo marcada por el caso Astesiano, que tiene muchas aristas que no son competencia de Amnistía Internacional, pero sí uno de los asuntos que nos preocupa tiene que ver con los episodios o las denuncias que obviamente aún se están analizando, se está investigando, pero que tienen que ver con la vigilancia ilegal, ¿no? Eso sin duda pone en duda, o es lo que justamente se está investigando, el uso de alguna manera del aparato del Estado, con fines de vigilancia ilegal. Algo que fue descartado en principio en el proceso de investigación. Ahora se continúa por otras vías. La parte de los estudiantes, por ejemplo, fue descartada como una posibilidad que se utilizara, sino que ya era un tema más interno entre un funcionario y el jefe de la seguridad. Sí, allí aparecen también otros elementos que tienen que ver con senadores de la República, con sindicalistas, digamos. Esa situación, de alguna forma, plantea un escenario, por lo menos para observar, ¿no? Es allí lo que planteamos en el informe. Por supuesto, entendiendo que esto está siendo parte de un proceso, pero que de alguna manera Uruguay ha tenido históricamente un desempeño y un perfil alto en materia de derechos humanos, y esto es una imagen que tenemos en la cual nos reconocemos, pero que también nos reconocen otros estados, y ha sido parte de la fortaleza, ¿no? Es parte de nuestra fortaleza, entonces allí también el poder adelantarnos a señalar que allí hay elementos por lo menos que preocupan y tomar acciones en relación con esto. Además, esta situación plantea, o en el informe también se plantean, algunas debilidades que tienen que ver, y que venimos documentando informe tras informe, que tienen que ver con la libertad de expresión, ¿no? Allí retomamos el informe de CAINFO, una organización local que monitorea específicamente la libertad de expresión y señala un aumento en las amenazas a periodistas para ejercer su profesión. Así que es una agenda muy amplia la libertad de expresión, tiene que ver con la libertad de prensa, también se vincula con el derecho a la protesta. Y allí también hay algunos elementos a señalar. ¿Qué toman como amenazas? ¿La virulencia que tienen las redes sociales? ¿En qué se basa? Exactamente. Allí también todo lo que tiene que ver con los discursos de odio, el hostigamiento y la estigmatización también, sobre todo al periodismo de investigación, es algo que preocupa. Y sobre todo preocupa que venga también de parte de actores políticos, ¿no? De autoridades con responsabilidad, con cargos de responsabilidad, porque esto sin duda allí hay una responsabilidad, además del cargo en sí mismo, de generar un clima, de unas condiciones para el debate público que sean justamente con las mejores condiciones, ¿no? Entonces, eso sin duda es un punto que lo venimos observando no solamente en este informe, sino también en informes anteriores. Ahora, Lucía, algo mencionabas al inicio, pero ¿qué impacto tiene en la sociedad y en la democracia de nuestro país este aspecto en particular? Porque uno dice, redes sociales lo usa el 7% de la población, no es tan amplia la llegada, pero en definitiva,
cómo repercute? Porque también si se hacen observaciones es porque tiene un impacto en la sociedad. Sí, claramente. Y el impacto que tienen estas restricciones o pasar a juicio, ¿no? Judicializar procesos que tienen que ver con el periodismo también, intenta tener un impacto disuasivo, ¿no? Que de alguna manera es muy difícil también de constatar, pero que va generando un clima que, bueno, por lo menos las personas van pensando dos veces antes de socializar una información o de comunicar. Lo mismo sucede con las protestas pacíficas, ¿no? Algo que está sucediendo actualmente. ¿Lo del IABA es un ejemplo? Es un ejemplo, y mencionábamos también los casos del año pasado, ¿no? En relación con la respuesta de estudiantes a la reforma, y que bueno, que hubo allí por parte de las autoridades un señalamiento de que esto iba a ser, de que si efectivamente se ocupaban los centros educativos, esto iba a tener una respuesta de la policía, lo estamos viendo hoy. De alguna manera eso intenta ¿No tener... se cumple con normativa nacional vigente? Digo, para también entender un poco más. Sí, ahí, a ver... Claro, perdón, es de donde se resguardan las autoridades, claro, ¿no? Exacto. Al decir que, bueno, que en realidad están contemplando el derecho de los demás, así ejercer su derecho bueno, a estudiar. allí en la protesta pacífica se plantea esta disyuntiva justamente, ¿no? Es un escenario en el que no hay acuerdo, que se toma una medida para generar condiciones de diálogo, ¿no? Ese es un poco el objetivo de estas instancias, y sí está contemplado en los estándares internacionales. Mientras tanto, esto tenga características pacíficas, ¿no? Si estamos hablando de protestas que tienen componentes de violencia, que no es el caso del que estamos hablando, aparecen otros elementos. Entonces allí, por un lado, se presenta esta tensión en estas situaciones, es parte, ¿no? de ese también juego de intercambio en una sociedad democrática, que debería darse las condiciones para que esto por lo menos abra espacios de diálogo, que es lo que se busca con las protestas. Otro de los abordajes que se hace es la situación de reclusión en nuestro país con condiciones inhumanas. Sí. Se sigue detectando año tras año, porque parece un tema que nunca se puede terminar de abordar, ni de acaparar, ni de solucionar. Parece que año tras año es peor. ¿Qué está pasando? Hace unos días murió una mujer trans también en un incendio. ¿Qué pasa? Bueno, la crisis del sistema penitenciario la venimos denunciando, como tú bien decías, informe tras informe. Lamentablemente no es una novedad, no solamente por Amnistía Internacional, sino que esto también es parte de la misión de la Oficina del Comisionado, y bueno, y otros organismos también se han pronunciado al respecto. El año pasado Uruguay tuvo una revisión en el Comité contra la Tortura, es un órgano de tratado de Naciones Unidas, y este fue uno de los puntos claves, ¿no? El señalamiento sobre las condiciones del sistema penitenciario en Uruguay, cuando presentaba avances, ¿no? Hace unos años en la agenda, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos, seguía siendo el nudo crítico, uno de los problemas estructurales que venimos arrastrando, y viene empeorando. La realidad es esa, que la crisis del sistema penitenciario está planteada, está frente a nuestros ojos, y es momento de tomar acciones. Conversamos también antes de comenzar un poco sobre la situación específicamente de hacinamiento, las condiciones que esto genera y la tensión que se plantea entre la función que debería cumplir el sistema penitenciario, por un lado de la sanción, de sancionar a quien comete un delito, y por otro lado de la rehabilitación. Ahí estamos fallando muy lejos, porque además está muy por encima de su capacidad en cuanto a las plazas, y también en este informe señalamos algo que se introdujo de alguna manera en el informe pasado, pero ahora sí tenemos datos para constatarlo de otra manera, que tiene que ver con la situación de las mujeres privadas de libertad, algo que se señaló oportunamente en el debate parlamentario de la Ley de Urgente Consideración, cuando se modificaba el artículo en relación con el aumento de penas por ingreso de estupefacientes al sistema carcelario, y se dijo en su momento, varias organizaciones, varios especialistas se pronunciaron en ese momento para plantear un poco las posibles consecuencias que esto traería, y que efectivamente hoy las estamos visualizando. Ahí está. ¿Y qué constataron? ¿Qué consecuencias constataron? Bueno, un aumento importante de las mujeres que están en esta situación, y esto tiene un impacto no solamente en la vida de las mujeres, sino también de los niños y las niñas que están recluidos con ellas, ¿no? O los niños y las niñas que no están en el sistema penitenciario, pero que sí están bajo el cuidado de esas mujeres, ¿no? Entonces, un poco el planteo fue en su momento, y sigue siendo, esto de poder pensar, bueno, medidas alternativas a la privación de libertad,
por supuesto, analizando el caso y la situación en cuanto a la peligrosidad, ¿no? Claro. El tipo de delito, sabiendo que el 50% de las mujeres que están privadas de libertad están por estos delitos, ¿no? Es algo que está en revisión, ¿no? Y que probablemente a nivel parlamentario haya cambios. ¿Se ve como un avance en ese sentido? ¿Cómo se valora ese cambio de dirección, digamos? Se ve de manera muy positiva, entendiendo también que es un aporte que afecta o que impactaría en una proporción, ¿no?, de las personas privadas de libertad, que son las mujeres y las mujeres que están por este tipo de delitos. Celebramos que la documentación, que analizar la situación, mirar los números y la realidad pueda tener acciones. De hecho, ese es el objetivo por el cual nosotros hacemos estos informes. Los hacemos llegar también a las autoridades porque más allá de plantear un mapa de situación, se espera que esto pueda tener un impacto en las dimensiones de derechos que estamos observando. Y sí, efectivamente, esta revisión de esta situación, un proyecto de ley que corrija de alguna manera esta situación, es muy bien visto por Amnistía Internacional. Pero no podemos dejar de decir que esto también fue señalado oportunamente, ¿no?, en 2020 en el marco de ese debate. Entonces, de alguna manera... está bien que cambien, pero fue advertido previamente. Claro, creo que este ejercicio también del debate público, de tener intercambios en los debates parlamentarios a nivel público, en los espacios también que impulsa el periodismo de alguna manera, es sustantivo para legislar de la manera más eficiente. Y que de alguna manera se pueda también adelantar los tiempos, ¿no? Porque esto de alguna forma nos hace... Perdimos 2 años en este sentido. Y en ese sentido, recién hablábamos de esto, ¿no?, de lo que se legisló y cómo afectó en definitiva a las mujeres y el sistema carcelario. ¿Tienen postura respecto a la tenencia compartida que se está votando hoy? ¿Cómo puede llegar a afectar a las infancias de nuestro país? Sí, nosotros integramos una organización que es la Intersocial Feminista como red de organizaciones y allí hemos discutido bastante esta situación y es un poco la misma lógica de la que veníamos hablando en relación con las mujeres privadas de libertad. Varias organizaciones, la propia Intersocial Feminista, varios especialistas, UNICEF, organizaciones especializadas en el asunto, han planteado allí la dificultad que esta ley plantea en el escenario de la tenencia compartida, cuando esto ya es una posibilidad, ¿no? Parece, como decimos desde la Intersocial, innecesaria de alguna manera, porque esta posibilidad de acordarlo entre los progenitores ya está dada. Y por otro lado, el centro de la atención, o realmente la dificultad que plantea, lo más serio, que tiene que ver con cómo atender situaciones en las que la tenencia compartida se dé como primera opción en situaciones donde hay denuncias por violencia o abuso, ¿no?, hacia esas infancias, que es otro de los puntos que mencionamos en el informe y que lo venimos documentando además en informes temáticos, en nuestra campaña, en nuestro trabajo hacia el embarazo y para la prevención y la erradicación del embarazo infantil en nuestro país, donde cruzamos obviamente los datos que tienen que ver con las estadísticas vitales de los nacimientos, los embarazos y las interrupciones voluntarias del embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años. Pero por otro lado no podemos dejar de mirar los datos del CIPIAB que indican año a año un aumento de las denuncias por situaciones de violencia de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Esto es un problema grave, lo venimos diciendo las organizaciones, lo viene señalando Amnistía Internacional. Entonces, de alguna manera, las situaciones de abuso sexual representan en el torno al 20% de las denuncias que recibe el CIPIAB. Y sabemos que es en el entorno del hogar donde se dan principalmente las situaciones de violencia en general y las de violencia sexual en particular, es en el entorno de la familia. Lucía, ya para ir cerrando y tener como un panorama un poco más completo, el tema de la inseguridad alimentaria también está incluido en el informe, inseguridad alimentaria que afecta al 7% de la población. ¿Cuál es la mirada de Amnistía en ese sentido? Y de alguna forma es como revisar la balanza de lo que fue la pandemia, ¿no? En su momento señalamos la cobertura, la amplia cobertura, la celeridad, aunque las vacunas llegaron un poco más tarde, que tuvo Uruguay como respuesta sanitaria, y eso también como organización corresponde ponerlo sobre la mesa, pero por otro lado tenemos las consecuencias o la situación socioeconómica que tiene que ver con la pandemia y tiene que ver también con la respuesta a la pandemia y antes, ¿no? Entonces, allí hay un problema importante que se está presentando en nuestra población, es que las personas no tienen para comer,
También mencionamos un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales que indica que si bien la cantidad de ollas se redujo, bueno, la cantidad de porciones que se entregan prácticamente son las mismas. Entonces allí aparece un problema, este 7% de personas que no tienen garantizada una alimentación adecuada, con los nutrientes necesarios todos los días, está planteado y eso es un asunto que hay que estructural de nuestro país. ¿Marcan un aumento de la inseguridad alimentaria en esta consecución de informes que presentan año a año? Sí, bueno, es algo que lo empezamos a monitorear a partir de la pandemia, donde el fenómeno de las ollas vuelve a tomar importancia, relevancia para nuestro país, y es algo que esperamos, ¿no? que pueda revertirse. Bueno, se anunció un nuevo sistema de distribución de alimentos. En ese sentido, esto es del año pasado, sí, ¿no? Correrá para el informe de este año, pero ¿ven como un buen escalón, digamos, para subsanar la situación? Bueno, allí lo importante sería que las personas pudieran, ¿no?, siempre garantizarse los alimentos. Tiene que ver con esto de los derechos económicos, sociales y culturales también, que puedan tener acceso al trabajo, que la economía pueda generarse de una manera autónoma. Ese es el ideal para el desarrollo de las personas, de las familias. Hacia allí deberíamos propender. Claro, desde las ollas, por ejemplo, se señalaba, le reclamamos al Estado que estuviera presente, se hiciera cargo. Ahora tampoco podemos cuestionar un programa, sí, tal vez las formas. No sé si Amnistía en ese sentido comparte la línea de quienes integran la red de ollas, ¿no? Bueno, el Estado siendo presente, que no sean las ollas las que tienen que cocinar, que vayan a territorio. Sin duda, desde el punto de vista de Amnistía Internacional y de los estándares internacionales, son los Estados los responsables de garantizar los derechos humanos. Esto no quiere decir que no se puedan generar, de hecho, otros mecanismos, o el Estado en articulación con la sociedad civil para dar respuesta a las necesidades de la población, ¿no? Esto es una necesidad muy seria porque estamos hablando de derechos muy, muy básicos como la alimentación. Lucía, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, un placer. Cerramos por aquí la charla con Lucía Pérez Chabanó, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay. Son las 9 de la mañana, 42 minutos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Hay mucho más Arriba Gente para compartir con ustedes.